Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes. A nombre de la doctora María de la Luz Miranda Ventral, que es la organizadora general del evento, con el apoyo del cuerpo académico al que pertenece de Neurociencias y Morfofisiología Celular, y obviamente con el apoyo de la doctora Virginia Marañón, del jefe de departamento, del Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida, y a nombre del doctor Armando Zacarías Castillo, sean todos ustedes muy bienvenidos. La doctora Lucy Miranda se excusa porque no pudo ella estar aquí presente, obviamente con los ponentes que hicieron o que hacen el favor de acompañarnos en esta ocasión. Y pues no queda más que dar la bienvenida, gracias a la disposición de los doctores que nos acompañan el día de hoy en este día para presentar la segunda reunión de avances recientes de investigación en plantas medicinales. Gracias a todos ustedes, chicos, que nos acompañan aún cuando ya no están en un periodo de clases y que están interesados en aprender, porque saben que todos estos eventos obviamente son pensados en ustedes y para ustedes. Y obviamente con la preocupación de nuestras autoridades, de sus profesores, intentamos traer y acercar a ustedes profesores de altísimo nivel, donde muchas veces nos es difícil acercarnos inclusive a congresos donde asistimos, porque todo el mundo los busca, ¿verdad? Entonces es difícil que nos acerquemos. Entonces yo los invito a que aprovechemos en esta ocasión que los tenemos aquí en corto, están dispuestos a que se acerquen con ellos, establecer relaciones y mínimo que digan, conocí en persona a este doctor que nada más lo veo en los artículos, ¿sí? Entonces, doy la bienvenida al doctor Luis Manuel Peña Rodríguez, que es el primer exponente del día de hoy, y me voy a permitir leer una brevísima reseña curricular, porque si no se nos va más tiempo. El doctor es investigador titular de la Unidad de Biotecnología del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Sus áreas de interés son bioprotección, ecología química y quimotaxonomía. El doctor cuenta con la licenciatura en Química Industrial por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene un doctorado en Química con especialidad en Química Orgánica por la Universidad de Alberta, en Canadá, y ha realizado diversas estancias postdoctorales y sabáticas en el Departamento de Química en Múnich, Alemania, en el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química de la UNAM, en el Departamento de Química de la Universidad de Brunswick, Canadá, en el Departamento de Botánica de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Tiene diversos trabajos publicados de calidad internacional, capítulos en libros, obviamente memorias en extenso. Ha dirigido múltiples tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Asimismo, ha sido distinguido por su labor académica como investigador nacional nivel 2, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, asesor científico de la International Foundation de Science y ha tenido menciones especiales al premio Canifarma y bueno, todavía hay premios por mencionar. Pertenece a diversas sociedades científicas, entre las que destacan la Sociedad Americana de Química, la Sociedad Americana de Farmacognosia, la Sociedad de Fitoquímica de América del Norte y la Sociedad de Fitoquímica de Europa. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias, Isabel, por esa presentación. Son 3 minutos que me voy a tomar, ¿verdad? Todavía más al final. Primero que nada, agradecer la invitación, ¿verdad? Del cuerpo académico. No voy a pronunciar el nombre del cuerpo académico porque se me olvida, pero sí agradecer a la doctora Lucy, a Isabel y a todos, a Virginia y a todos los que han hecho posible el poder estar aquí el día de hoy con ustedes para compartir un poco de los resultados que tenemos en nuestro grupo, hablar también sobre la importancia de los productos naturales como potenciales fármacos, ¿verdad? Y algunos de los puntos que están involucrados alrededor de este tipo de
de trabajos. Entonces, si en algún momento bajo el micrófono no me escuchan bien, por favor levanten la mano ahí atrás para asegurarnos que todo quede claro. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, de acuerdo al título, sobre biodiversidad, sobre metabolitos bioactivos y sobre nuevos fármacos. Entonces, yo espero que después de esta charla ustedes se vayan con la idea de que la investigación en productos naturales es todavía relevante, es todavía muy importante. Sin embargo, también tener en cuenta que el desarrollo de nuevos fármacos es en realidad un proceso bastante lento, prolongado y muy costoso. Primero, pongámonos de acuerdo sobre algunos de los conceptos y temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Sabemos que pues en la naturaleza existen dos tipos principales de metabolitos, los metabolitos primarios y los secundarios. Los metabolitos primarios son aquellos que son esenciales para el organismo que los produce, para su sobrevivencia. En el caso de las plantas, pues obviamente estamos hablando de carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera. Son también importantes para su reproducción, en tanto que los metabolitos secundarios son productos derivados del metabolismo primario, son menos abundantes y por mucho tiempo, bueno, se consideró que no tenían realmente una función importante o esencial en el organismo que los producía. Actualmente ya se sabe que son reconocidos o juegan un papel muy importante como mediadores, ¿verdad?, entre el organismo que los produce y su medio ambiente o el medio ambiente que lo rodea. Entonces, vamos a estar nosotros centrándonos principalmente en los metabolitos secundarios, dado que los metabolitos secundarios son reconocidos o son sinónimos más bien de productos naturales, que es lo que nosotros conocemos o escuchamos más a menudo, ¿no? ¿Qué es un producto natural? Bueno, todos escuchamos hablar de ellos, todos, sobre todo en estas épocas, es importante que todo sea natural. En nuestro caso, cuando hablamos de un producto natural, es cualquier producto orgánico de origen natural producido por un organismo en particular. El organismo puede ser desde una planta hasta el ser humano mismo. Sin embargo, como ustedes vieron, hablamos de metabolitos bioactivos en el título y este es uno de los un tipo de productos en el que nosotros estamos interesados. ¿Qué son los metabolitos bioactivos o los productos naturales bioactivos? Pues son aquellos metabolitos secundarios que son aislados de diferentes fuentes naturales, que pueden ser terrestres o marinas, que debido a su actividad, a sus propiedades biológicas, ¿verdad?, pues tienen aplicaciones en diferentes áreas, incluyendo medicina, agricultura y alimentos. Y pues bueno, todos nosotros conocemos, tal vez no de manera consciente, o consumimos, ¿verdad?, productos naturales bioactivos todos los días, ¿no? Obviamente no es necesario incluir los nombres de metabolitos secundarios como la cafeína, ¿verdad?, como la nicotina, y pues de algunos otros productos que, aunque tienen propiedades biológicas importantes como analgésicos, también tienen o han recibido por ahí pues, una prensa que no es muy buena, ¿no? Asimismo, algunos productos naturales como tales no son utilizados comercialmente, ¿verdad? En este caso, el ejemplo más claro, más sencillo, ¿verdad?, es la salicina, que se obtiene de árboles del género Salix, ¿no? En este caso, la salicina es el precursor natural de lo que nosotros conocemos como ácido acetil salicílico, que es la aspirina, ¿no? Entonces, la aspirina simplemente es mucho más eficiente, causa menos efectos secundarios que el producto natural. Entonces, este es un clásico ejemplo en el que el producto natural es modificado semisintéticamente para generar un producto farmacéutico de interés comercial. Sin embargo, bueno, o sea, esto refleja la importancia de los productos naturales y recientemente se llevó a cabo esta revisión de la literatura donde los doctores Newman y Craig reportan que en un periodo de aproximadamente 25 años entraron al mercado casi 1.200 nuevos fármacos. De estos 1.200 nuevos fármacos, el 5% de estos productos farmacéuticos eran productos naturales, aislados tal cual de la naturaleza.
Sin embargo, lo que es importante es esta otra fracción, ¿verdad? El 23% de estos nuevos fármacos en realidad eran derivados de productos naturales, ya sea semisintéticos o por transformaciones diversas, ¿no? El 10% de estos nuevos fármacos fueron modelados a partir de productos naturales, es decir, se toma la molécula del producto natural como base y a partir de ahí se genera un nuevo fármaco. Finalmente, el 4% de estos nuevos fármacos corresponden a productos naturales que se obtienen por síntesis química, es decir, ya no se obtienen de manera natural. Sin embargo, entonces en este caso, si nosotros sumamos todos estos números, terminamos con un porcentaje de alrededor del 45%, lo que significa que casi la mitad de todos los nuevos fármacos que entraron al mercado en los últimos 25 años, en realidad son productos naturales o derivados de los mismos. Esto simplemente para reflejar nuevamente la importancia de este tipo de productos en nuestra salud. ¿Cuáles son las fuentes naturales más importantes de metabolitos bioactivos? Pues, como dijimos, todo organismo vivo que nosotros tengamos. Van desde los microorganismos, ¿verdad?, hasta las plantas. Los microorganismos son en realidad los organismos más abundantes. Se cree que existen alrededor de 6,000 bacterias y 1,5 millones de hongos. Aquí el problema obviamente es el hecho de que una gran mayoría de ellos no pueden cultivarse, ¿verdad?, o al menos no tenemos las condiciones adecuadas para cultivar y explorar qué tipo de metabolitos producen estos microorganismos. El otro segmento son los organismos marinos, donde también son importantes. 10 millones de ellos se considera que existen en los mares del mundo. Sin embargo, aquí los problemas pues son de otra índole. Primero, es más difícil colectarlos, ¿verdad? Segundo, también hay el problema de su identificación. Por otra parte, los insectos, que también son bastante numerosos, son 30 millones, se considera, y en este caso el problema de trabajar con insectos a veces pues, puede estar en el hecho de que hay que utilizar cantidades muy grandes de insectos para obtener cantidades suficientes de materiales con que trabajar. Finalmente están las plantas, ¿verdad?, que son menos abundantes aparentemente. Se han registrado alrededor de 300,000 especies, aunque se considera que existen cerca de 3/4 millón de plantas en el mundo, ¿no? Entonces las plantas se han estudiado mucho más simplemente por el hecho de que son mucho más accesibles, ¿no?, y más fáciles de identificar, porque como decíamos, pues un número importante de ellas ha sido identificado, registrado, depositado, etcétera, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo que hacemos nosotros, los que trabajamos con química de productos naturales, lo hacemos con plantas, simplemente, como decía, porque son fácilmente accesibles. Las plantas también forman parte importante de la medicina tradicional y en la actualidad se considera que todavía el 80% de la población mundial utiliza de alguna manera u otra la medicina tradicional para curar diferentes problemas de salud. Entonces, cada vez que nosotros nos tomemos un tecito de manzanilla para aliviar algún problema en el estómago o tomemos hojas de eucalipto para la tos o lo que sea, bueno, estamos formando parte de este 80% de la población mundial que utiliza la medicina tradicional para curarse, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos un par de ejemplos de moléculas de origen natural que son utilizadas comercialmente en nuestros días. Vinblastina y vincristina, que son dos alcaloides bisindólicos producidos por Catharanthus roseus, ¿verdad? Son utilizados contra el cáncer, lo mismo que el Taxol. En este caso son diferentes tipos de cánceres, pero el Taxol es obtenido de la corteza de Taxus brevifolia y vamos a hablar un poco más sobre este metabolito más adelante. Aquí lo que es interesante, lo que yo les quería enfatizar o comentar, es que de los 119 fármacos que actualmente se conocen que son derivados de plantas y que se utilizan comercialmente, el 74% siguen obteniéndose a partir de plantas, ¿verdad? Vinblastina y Taxol siguen obteniéndose todavía en la actualidad de forma natural. Es decir, aun cuando ya está reportado en la literatura su síntesis orgánica, la síntesis orgánica comercialmente no es viable para su producción. Entonces,
Vinblastina y vincristina se siguen obteniendo de Catharanthus roseus. Hay grandes extensiones de cultivos de esta planta para su obtención. En el caso de Taxol, después vamos a hablar sobre este metabolito, como les decía, y les voy a platicar un poco la historia de cuál es la producción actual del diterpenoide. Entonces, lo que es interesante es, obviamente, si un metabolito es obtenido de una fuente natural, pues esto va a impactar directamente en el precio. Vean ustedes, en este caso, el Taxol tiene un precio actual, de acuerdo a Sigma, de 698 pesos el miligramo, ¿no? Si nosotros queremos comprar un miligramo de Taxol, nos cuesta 698 pesos. Eso nos puede parecer caro, pero no se compara con el precio de la vincristina, 1,746 pesos por un miligramo, ¿verdad? Entonces, 1,740, si nosotros queremos 1 kilo, tendremos que ponerle 6 ceros a esto, ¿verdad? Entonces, eso les da una idea del costo de este tipo de fármacos actualmente utilizados. Entonces, la próxima vez que vean ustedes Catharanthus roseus, esta plantita que está por todas las banquetas y en todos los jardines, pues hay que verla con mucho respeto, ¿verdad? Porque es la fuente de vincristina y vinblastina, ¿no? ¿Verdad? De esta planta todavía se obtienen estos alcaloides para curar el cáncer. Y bueno, yo siempre incluyo progesterona, ¿no? Porque en los 40, 50 del siglo pasado, ¿verdad? Cuando muchos de ustedes no habían nacido, ¿verdad? La progesterona era uno de los productos comerciales más caros, ¿no? Se obtenía a partir de la orina de mulas preñadas, etcétera, y era carísimo, ¿no? ¿Verdad? La tecnología para producir progesterona a partir de esteroides de cabeza de negro, una planta que se encuentra en Tabasco, dio lugar a una empresa farmacéutica llamada Syntex, y bueno, fue un boom que después dio lugar a la píldora anticonceptiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, este producto era muy caro, y en la actualidad, pues ustedes vean, ¿no? 1,513 pesos por 25 gramos. No se compara en realidad con ninguno de estos tres que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces ya la progesterona es algo mucho más común, ¿no? Entonces, las plantas siguen siendo, como decíamos, una de las fuentes más importantes para la búsqueda de nuevos metabolitos bioactivos. Como decíamos, existen alrededor de 300,000 especies de plantas superiores registradas en el mundo. De estas, menos del 15% se han estudiado desde el punto de vista fitoquímico o farmacológico o combinado, ¿no? Entonces, por lo tanto, se calcula que existen alrededor de 1 millón de metabolitos nuevos que están pendientes por identificar. Entonces, para todos ustedes, para aquellos que quieran dedicarse a la química de productos naturales, hay todavía suficiente trabajo por hacer y nuevas moléculas por identificar. Esta es otra parte que yo les quiero comentar porque a mí me parece importante. Alrededor del mundo se considera que existen 25 zonas consideradas de mayor biodiversidad. En estas 25 zonas consideradas de mayor biodiversidad ocurre casi el 50% de todas las especies vegetales que se tienen registradas. Y estas 25 zonas de mayor biodiversidad ocupan apenas el 1.4% de toda la superficie terrestre. Es un porcentaje bastante pequeño. México o una parte de México está ubicado en una de estas zonas consideradas de mayor biodiversidad. Ustedes saben que México es considerado el 4º país en términos de biodiversidad alrededor del mundo. Esta zona de mayor biodiversidad tiene cerca de 140,000 kilómetros, de esto el 12% solamente está protegido. En esta área ocurren alrededor de 24,000 especies de plantas, de las cuales 5,000 son endémicas, es decir, son plantas que no se encuentran en ninguna otra parte. Y bueno, está muy bien, nosotros siempre nos damos palmadas en la espalda y nos felicitamos de que México es el 4º país más megadiverso en el mundo, ¿verdad? Lo que no decimos muy a menudo es que México es también parte del top 5 en términos de deforestación.
En la actualidad esto está, aquí en México está en quinto lugar, en realidad México ahora está en segundo lugar después de Brasil o Indonesia, uno de los dos. Y se ha reportado que cada año México deforesta más de 1 millón de hectáreas, entonces es un problema bastante serio, ¿no? Si vemos aquí en esta gráfica que yo alguna vez me encontré en el Diario de Yucatán, esto fue en el 2003, tenían la predicción de que para el 2019 se iban a alcanzar niveles críticos en términos de deforestación y pérdida de biodiversidad. 2019, bueno, en ese entonces, en el 2003, que fue cuando yo recorté esta gráfica, pues el 2019 se veía muy lejos, ¿no? Ahora estamos en el 2015, el 2019 ya no se ve tan lejos, ¿verdad? Entonces, sí tenemos una gran biodiversidad, pero también es cierto que, pues en muchos casos nos la estamos acabando de una manera bastante dramática. Entonces, nosotros consideramos que esta búsqueda de nuevos metabolitos bioactivos es importante no solo por la búsqueda en sí, ¿verdad? De tratar de encontrar nuevas moléculas, nuevas estructuras, nuevos tipos de actividad biológica con, ¿verdad?, la idea a futuro de encontrar la próxima cura del cáncer o la diabetes o el SIDA o lo que sea, ¿no? También lo que es importante es demostrar que la biodiversidad es una fuente importante de fármacos o de productos que pueden, al final de cuentas, ayudarnos. Y si nosotros podemos demostrar eso, podemos de alguna manera contribuir a conservar esa biodiversidad que actualmente está siendo amenazada. Entonces, aquí yo siempre incluyo este párrafo porque me parece muy relevante, ¿no? Este párrafo que escribió Lynn Helen Cabral en un libro hace algo de tiempo, donde decía que la pérdida del conocimiento de los curanderos sobre los usos medicinales de las plantas se puede comparar con la pérdida de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Nosotros todos escuchamos cómo los curanderos están pues falleciendo, ¿verdad? Y mucho del conocimiento tradicional que tienen los curanderos, por ejemplo en Yucatán, eso es particularmente importante y evidente. Entonces todo ese conocimiento se está perdiendo, ¿no? Entonces, aquí eso se compara con la pérdida de la biblioteca en Alejandría, ¿no? Pero dice, pero para aquellos de nosotros que estamos empezando a entender cómo leer las moléculas en los seres vivos, la pérdida de la biodiversidad representa también la pérdida de una biblioteca. Una biblioteca que contiene las respuestas a preguntas que todavía no hemos aprendido a formular. Eso a mí me parece súper relevante, ¿no? En la actualidad estamos aprendiendo continuamente cosas nuevas, ¿no? Cosas que antes no habíamos pensado, ¿no? Tal vez, para algunos de nosotros nunca habíamos pensado en la epigenética, ¿verdad? Hace algunos años la epigenética era un término que no conocíamos. En la actualidad la epigenética es otra cosa. Entonces está planteando nuevas preguntas que anteriormente no conocíamos. Y yo creo que esto sí es particularmente relevante y creo que es uno de los puntos a los que se refiere la doctora Caporal en este párrafo. Bueno, ya entrando un poquito más en materia, en México se considera que existen alrededor de 22,000 especies de plantas. Están agrupadas en poco más de 220 familias y pertenecen a 2,400 géneros. De estas plantas, alrededor de 7,000 especies se utilizan en la medicina tradicional mexicana. Y dentro de la medicina tradicional mexicana, la medicina tradicional yucateca utiliza alrededor de 800 especies de plantas. Entonces es un conocimiento, ¿verdad? Y digamos, una cantidad de material tremendamente importante para trabajar. Lo que es más interesante aún es que en este caso, en el caso de nosotros, menos del 5% se considera que ha sido estudiado, ¿no? Entonces, sabemos que, como decíamos, hay una serie de factores económicos sociales que están llevando o están amenazando estos recursos y consideramos que su estudio puede contribuir a su protección. Aquí, en detalle, hablamos de la flora de Yucatán. Como decíamos, alrededor de 3,000 especies ocurren en la península. Este es un mapa de la península. Las plantas están agrupadas en poco más de 900 géneros, 182 familias, y este número es el que particularmente nos parece importante. 7% de las especies vegetales en la península de Yucatán son endémicas, alrededor de 170. Entonces, nosotros en nuestros trabajos hemos estado enfocando el estudio de plantas medicinales endémicas de la península de Yucatán
para tratar de buscar metabolitos bioactivos que en un momento dado puedan tener potencial por su aplicación en términos de actividad biológica. Ahora, ¿cuáles son los pasos que nos llevan a nosotros a la obtención de productos naturales? Bueno, lo primero es seleccionar el material vegetal, seleccionar las plantas, y ahí es cómo seleccionamos la planta que vamos a estudiar. En realidad no hay ninguna estrategia correcta o más correcta que otra, ¿verdad? Uno puede seleccionar la planta, ¿verdad?, por simplemente al azar. Es decir, en alguna ocasión yo recuerdo que el doctor Romo del Instituto de Química dijo, bueno, yo voy a estudiar la primera planta que me encuentre saliendo de la puerta a mano izquierda, ¿no? Y listo, y es perfectamente válido, ¿no? En otras ocasiones se puede tomar consideraciones etnobotánicas o etnomédicas, ¿verdad? Es decir, bueno, yo voy a trabajar con plantas que curen diabetes, o plantas que pertenezcan a un género en específico o una familia en específico. Entonces, cada uno de nosotros tiene sus propios intereses y todos ellos son tan válidos como el que está al lado, ¿no? Entonces, no hay realmente una estrategia incorrecta para seleccionar las plantas. Después viene la elección del bioensayo, es decir, aquí sí tenemos que buscar qué tipo de actividad biológica queremos detectar o nos interesa encontrar. Si queremos hacer un screening muy general, ¿verdad?, donde decimos, bueno, yo voy a trabajar con 10 plantas y les voy a evaluar la actividad antimicrobiana, no me interesa si realmente son utilizadas como para combatir infecciones o no, yo simplemente las voy a evaluar y voy a trabajar con la que me resulte activa, ¿no? O decir, por otro caso, si ustedes dicen, bueno, voy a trabajar con plantas con actividad antidiabética y voy a utilizar como ensayo la inhibición de la alfa-glucosidasa, que es mucho más específico ese bioensayo, ¿no? Entonces, cada uno puede utilizar un bioensayo muy general o específico, nuevamente dependiendo de sus intereses. Después ya viene el proceso de extracción y purificación, donde la extracción, igualmente hay diferentes formas de llevarlo a cabo. Puedo utilizar Soxhlet, que es ¿verdad? Usando calor para llevarlo a cabo de manera rápida. Se puede usar ultrasonido o se puede llevar a cabo a temperatura ambiente. Y después ya en la parte de la purificación hay todo tipo de estrategias de fraccionamiento, estrategias de purificación por cromatografía de columna o de HPLC, de capa delgada preparativa, que nos lleva eventualmente a los productos puros, ¿verdad?, y a enfrentarnos con la espectroscopía, ¿verdad? Todos los métodos espectroscópicos que al interpretarlos nos van a permitir establecer la estructura química del producto que hemos obtenido de manera pura. Eso nos va también a decir si lo que nosotros obtenemos es algo que ya está reportado en la literatura, que alguien más lo encontró, o es algo nuevo, ¿verdad?, que hasta ahora nadie más ha encontrado. Entonces a ustedes les toca ponerle nombre, ¿verdad?, confirmar su estructura, y si es activo, pues bueno, todavía mejor. Después de ahí viene, si es necesario, la modificación química, que nos va a ayudar no solamente a confirmar la estructura, sino que en ocasiones nos va a permitir llevar a cabo, bueno, estudios preliminares que relacionen la estructura del producto que hemos obtenido con su actividad biológica. Ahí sabremos o podremos saber qué tipo de grupo funcional es esencial para la actividad biológica que hemos detectado. Entonces, en nuestro caso, les voy a hablar de una serie de plantas que hemos estado trabajando. Elegimos este grupo de plantas, que son plantas medicinales nativas de la península de Yucatán, utilizadas para el tratamiento del dolor y la inflamación, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, bueno, son 7, 6, 2, 4, 5, 6, ¿verdad? Entonces, una acacia, una acmela, calea, Nidosculus sousae, Eupatorium y Escutelaria, ¿no? Todas ellas, de alguna manera, están asociadas con algún tipo de proceso inflamatorio, ¿verdad?, o dolores de diferentes tipos, dolor de muelas, dolor de estómago, etc. Aquí es interesante, ¿no? Aquí tenemos Nidosculus sousae, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de la chaya, pero la chaya es así como la planta mágica de Yucatán, ¿no? O sea, cura todo, es medicinal, es alimenticia, ¿verdad? La gente la usa para ponérsela a los tamales, para cocinarla con huevo, para hacer licuados, es maravilloso. Entonces,
y curiosamente tiene pocos estudios, ¿no? Entonces, bueno, decidimos incluirla nosotros en este trabajo, ¿no? Y después viene, como decíamos, seleccionar las técnicas de bioensayo. Entonces ya, bueno, en este caso, nosotros, y eso es muy importante apuntarlo, pero nosotros no tenemos experiencia en técnicas de bioensayo demasiado sofisticados. Somos un grupo de química principalmente, entonces para trabajar con ratones o con cultivos celulares o cultivos o cualquier otro ensayo que utilice tejidos, ¿esto está bien? Entonces requerimos colaborar con un grupo que tenga experiencia y eso es muy importante, ¿no? O sea, ya en la actualidad hay muy pocos grupos que pueden hacer todas las tareas en un mismo espacio, ¿no? Entonces, en nuestro caso sí requerimos de trabajar en colaboración y todos estos ensayos los llevamos a cabo en colaboración con un grupo en Brasil. Para la actividad analgésica utilizamos principalmente los ensayos de contorsión inducida por ácido acético y el ensayo de dolor inducido por capsaicina, y para la antiinflamatoria el ensayo del edema en pata de ratón y el ensayo de dolor inducido por formalina, ¿no? Sin embargo, como esto lo hacíamos en Brasil, ¿verdad? Pues era complicado estar haciendo las evaluaciones mientras hacíamos las purificaciones, decidimos tener un ensayo relativamente rápido y bastante general en el laboratorio. La actividad antioxidante, ¿verdad? Es importante dado que las especies reactivas de oxígeno están involucradas en una gran cantidad de padecimientos, incluyendo inflamación y dolor. Entonces dijimos, bueno, pues trabajamos con la actividad antioxidante y por ahí los productos que obtengamos, que identifiquemos, pues vamos a evaluarlos ya en los bioensayos de inflamación y analgesia que tenemos en colaboración con el grupo en Brasil, ¿no? Entonces, este fue el bioensayo de reducción del DPPH. Es un ensayo muy simple, porque requiere simplemente el hecho de rociar una placa cromatográfica con una solución de este radical y los productos que tengan actividad antioxidante, ¿verdad?, aparecen de color amarillo. La solución es color violeta, ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos, y los productos positivos aparecen de color violeta y entonces es muy fácil de detectarlos. El esquema experimental es muy general y muy similar a todos los que ustedes seguramente ya conocen, ¿verdad? Tomamos todas las plantas, las separamos en hoja, tallo y raíz, llevamos a cabo una extracción con etanol. Primeramente determinamos la actividad antioxidante, cualitativa y cuantitativa. Después evaluamos en los ensayos de actividad analgésica y antiinflamatoria. Seleccionamos las plantas que más nos interesaban, y entonces ya llevamos a cabo el trabajo de fraccionamiento y purificación. Aquí tenemos el ensayo cualitativo de la actividad antioxidante de todos los diferentes extractos de cada una de las plantas, ¿verdad? Entonces, cada una de las plantas con sus diferentes extractos de hoja, tallo y raíz se representan en estas figuras, ¿no? Entonces, este par de perfiles cromatográficos, uno está revelado con DPPH y el otro está revelado con ácido fosfolípico, que es un revelador universal y que nos permite ver pues más claramente la composición o el perfil cromatográfico de cada uno de los extractos. Aquí vemos que, por ejemplo, en este caso Acacia gaumeri, pues en realidad sus productos de menor polaridad no tienen actividad antioxidante, en tanto que los que la poseen están muy cerca del origen y por tanto son de polaridad alta. Aquí vimos que en realidad los que mayormente nos llamaron la atención fueron Acmela pilosa, ¿verdad? Estos que tenemos aquí por el tipo de productos, y Calea orticifolia, que tenemos inmediatamente en la raíz. Vimos estos productos bastante importantes. Scutellariae gaumeri, por ejemplo, mostró unos perfiles cromatográficos muy bonitos. Sin embargo, decidimos hacerla a un lado porque el género de Scutellaria ya ha sido muy estudiado. Entonces dijimos, bueno, las posibilidades de encontrar productos a lo mejor nuevos son menores y le hicimos un lado. Entonces, el primer trabajo con Acmela pilosa lo llevó a cabo Aceret como parte de su tesis de licenciatura. Hizo un muy buen trabajo, identificó el componente mayoritario
de Acmela pilosa, de la parte aérea de la planta, y lo identificó como el ácido rosmarínico. Este es un producto que no es nuevo, de hecho es bastante conocido, ¿verdad? Es utilizado comercialmente por su actividad antioxidante, ha sido reportado como analgésico y antiinflamatorio, y es comúnmente encontrado en plantas de las familias Boraginaceae y Lamiaceae. Por otro lado, ya sí estaba llevando a cabo las evaluaciones de los extractos y los productos puros como parte de su tesis doctoral, y encontramos que un par de plantas nos llamaba la atención, principalmente la chaya, ¿no? A nosotros nos interesaba la chaya porque, como les decía, esta planta mágica de Yucatán, pues queríamos ver qué tipo de metabolitos secundarios tenía. También la Escutelaria gaumeri mostró una actividad importante en el ensayo de actividad analgésica, pero en este caso la chaya nos pareció particularmente relevante. Por otra parte, cuando evaluamos la actividad antiinflamatoria de los diferentes extractos, encontramos que el extracto de raíz de Calea orticifolia tiene una muy buena actividad antiinflamatoria cuando era evaluado en el ensayo de inflamación inducida en las patas de ratón con carragenina, ¿no? Entonces vemos aquí que los niveles de reducción son importantes, entonces nos centramos en estas dos plantas para trabajar con ellas. Lo primero que hicimos fue tomar los extractos de raíz de Calea orticifolia y de chaya y fraccionarlos, ¿verdad?, utilizando solventes de diferente polaridad para obtener fracciones, ¿verdad?, con composición de baja, mediana y alta polaridad. Esto se refleja aquí, ustedes lo ven, ¿verdad? Esta es la fracción de baja polaridad, la de mediana y la de alta. Obviamente la de alta polaridad se quedan todos en el origen. Vemos en el caso de las fracciones de Calea orticifolia, pues tenemos aquí una fracción con actividad antioxidante importante, en tanto que en la chaya, nuevamente en la fracción de baja polaridad, tenemos este producto que se ve con una actividad bastante intensa. Sin embargo, ya cuando hicimos un análisis un poco más cuidadoso, más detallado, encontramos que lo que nosotros veíamos con un solo producto, en realidad eran dos componentes y ambos tenían actividad antioxidante. Cuando nosotros determinamos su actividad antioxidante cuantitativo, vimos que, bueno, la actividad no era muy alta, era una actividad antioxidante moderada, sobre todo al compararla con el ácido ascórbico, que es nuestro control positivo. Entonces, esto como parte del trabajo que llevó a cabo una de nuestras técnicas, que es Carolina García, ella pudo identificar uno de los componentes como deoxinimdiol. Este producto también tiene una muy buena actividad antioxidante o moderada, ¿verdad? Ya se ha reportado y demostró en nuestros ensayos también que tiene actividad analgésica y antiinflamatoria, y anteriormente ya había sido reportado con actividad antitumoral de una especie perteneciente a la familia de las alastráceas. El segundo producto es bastante interesante, es un dímero, ¿verdad?, de algo que parece ser resultado de un acoplamiento fenólico oxidativo. En este caso la actividad antioxidante también es moderada, pero su estructura es bastante interesante desde el punto de vista químico. En este caso, para este producto no hemos encontrado reportes en la literatura. Consideramos que es un producto nuevo, pero eso tenemos todavía que confirmarlo, ¿no? Por otra parte, llevando a cabo la purificación del extracto de la raíz de Calea orticifolia, encontramos que había una fracción de baja polaridad y luego una serie de productos de mediana polaridad que tenían todos muy buena actividad antioxidante. Aún así, los productos presentes en la fracción de baja polaridad tenían una actividad menor, ¿verdad?, que los presentes en la fracción de mediana polaridad. Aquí ustedes ven cómo, por ejemplo, uno de los componentes tiene una actividad comparable al ácido ascórbico, que nuevamente es nuestro control positivo. Este es el trabajo de la tesis de licenciatura de Iván Mijangos. Los componentes en la fracción de baja polaridad los identificó Iván como el timol y este otro isómero, que es el 3-metil-4-isopropilfenol. En realidad ocurren como una mezcla inseparable estos dos componentes. Y bueno, estos metabolitos ya han sido reportados en la literatura con actividad antioxidante, analgésica y antimicrobiana.
Esta otra fracción, los otros componentes se identificaron como estos ésteres del ácido químico o dicafeil químico, donde en realidad fue un proceso de purificación bastante complicado. Si ustedes se fijan, la única diferencia entre los 4 metabolitos que tenemos aquí, ¿verdad?, es la ubicación de los ácidos o de los ésteros cafeicos, ¿no?, que pueden estar en las posiciones 3 y 4 o 3 y 5. Entonces, podrán imaginarse que la purificación por cromatografía en columna fue complicada, por cromatografía en capa delgada preparativa también. Sin embargo, Iván hizo un muy buen trabajo como parte de su tesis de licenciatura y logró identificarlos. Vemos que algunos de ellos pertenecen a la serie EPI, ¿verdad?, no a la serie normal. Esta serie de epímeros, es decir, que la configuración o el espectro, la estereoquímica en uno de los carbonos es diferente. No es muy común en la literatura, pero sí existen. En este caso, la identificación se llevó a cabo utilizando métodos espectroscópicos. No voy a entrar en muchos detalles, pero son pequeñas variaciones, ¿verdad?, tanto en el espectro de resonancia de carbono 13 o de protón, en los protones o en los carbonos o en los diferentes carbonos, que nos permitieron establecer, ¿verdad?, cuáles pertenecían a la serie normal y cuáles pertenecían a la serie EPI. Entonces, este tipo de moléculas son bastante comunes en las asteráceas y se han reportado con una muy buena actividad analgésica y antiinflamatoria. Y como les decía, la actividad antioxidante en nuestro caso fue comparativamente similar al control positivo. Lo que es interesante también es que cuando evaluamos estos productos en este modelo de anti-AGEs, que es la inhibición de la formación de productos de glicación avanzada, este tipo de ensayo es una herramienta que se utiliza para detectar productos con posible actividad antihipertensiva o antidiabética. Entonces consideramos que estos productos tal vez poseen un potencial interesante en este tipo de aplicaciones, ¿no? Y la última planta que les quiero platicar es esta, la Bacteroideaceae gaumeri. No estaba entre las plantas que seleccionamos para trabajar la parte o evaluar su actividad antiinflamatoria y analgésica. Sin embargo, sí es una planta que tiene muy buena actividad antioxidante, y entonces le dimos el extracto a Javier, que fue un chico que llegó con nosotros como parte de una estrategia que tiene el gobierno de Yucatán de promover la participación de estudiantes de preparatoria en grupos de investigación. Entonces Javier hizo un excelente trabajo, aisló este producto y lo identificó. Entonces se identificó como transclobamida, que es en realidad un derivado alcaloidal, si ustedes lo quieren ver así, del ácido rosmarínico. Tiene muy buena actividad antioxidante y actualmente está siendo evaluado para su potencial antihipertensivo, ¿no? Este producto ya había sido reportado anteriormente de Theobroma cacao, ¿verdad?, y tiene una actividad antioxidante bastante buena, nuevamente de punto, o en este caso moderada más bien. Entonces, aquí de manera muy rápida lo que yo les he querido mostrar son algunos de los metabolitos que nosotros o algunas de las plantas que hemos estado trabajando y los metabolitos que hemos estado obteniendo. Sin embargo, lo que es importante es recordar que nosotros, cada vez que obtenemos un metabolito, que llegamos a un producto puro que es biológicamente activo, pues en realidad estamos aquí. Si nosotros pensamos en las etapas involucradas para desarrollar un fármaco, en realidad nuestro producto a lo mejor va a ser uno de estos 10 o 15,000 productos que van a entrar a un proceso de evaluación con el fin de obtener un producto farmacéutico comercial. ¿Okay? Entonces, es un proceso que puede llegar a tomar alrededor, hasta un máximo de 15 o 20 años. Es un proceso bastante largo, ¿verdad? No se da de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en estos primeros pasos vamos de 10,000 a 15,000 productos a 250, ¿verdad? En la segunda, para la fase clínica, ¿verdad? Terminamos con alrededor de 5 candidatos,
¿verdad? Eventualmente, para cuando se pasa a la fase 1, 2 y 3, pues ya llega un solo producto que todavía tiene que ser evaluado por la FDA, después tiene que llegar a ser aprobado y entonces llega a los mostradores de las farmacias. Y aún así, ustedes saben, últimamente ha habido varios ejemplos, ¿verdad?, de productos farmacéuticos que una vez ya en el mercado tienen que ser regresados a la compañía farmacéutica para su reevaluación, ¿no? Entonces, y obviamente es un proceso bastante costoso. Veamos cuánto cuesta desarrollar un nuevo fármaco. Pues en los 80s estaba alrededor de 320 millones y en la actualidad está alrededor de 1.2 billones o más, o miles de millones, ¿no? Y aquí tenemos el número de nuevos fármacos que se han registrado en los últimos años. Ha ido obviamente aumentando. Lo que también aumenta obviamente es la cantidad de dinero que se tiene que invertir para poder llegar a comercializar un producto farmacéutico. Y bueno, ya para terminar les quiero platicar un poco la historia del Taxol, ¿no? Este es el Taxol, que ahora es, ¿verdad?, Paclitaxel. Es uno de los últimos productos naturales que realmente se pueden considerar como un caso de éxito, porque comercialmente pues han venido a resolver, ¿verdad? Bueno, han venido a resolver una serie de problemas, sobre todo de cáncer, ¿no? El Taxol se obtiene de la corteza de Taxus brevifolia, este árbol que ocurre principalmente en la costa oeste de los Estados Unidos y Canadá. Va desde el norte de California, Oregon, y hasta la provincia de Columbia Británica en Canadá. Este producto fue identificado o fue detectado por primera vez como parte de una estrategia que inició el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos en los 60s para buscar productos justamente para combatir el cáncer, ¿no? Entonces, esta es un poco la historia del Taxol, muy resumida. Se detectó por primera vez actividad antitumoral en los extractos de Taxus brevifolia en 1960. 8 años después se identificó la estructura del Taxol. La estructura la identificó el doctor Monroe Wall y el doctor Wani en el Instituto de Investigación del Triángulo en Carolina del Norte. Después, 8 años después, se estableció el modo de acción del Taxol. En el 83 se iniciaron las pruebas clínicas, ¿verdad? Finalmente, en los 90s, a principios de los 90s, 30 años después, se otorgó la primera licencia para producir Taxol a Bristol Myers. Posteriormente, ese mismo año se aprobó su uso para tratar cáncer de ovario. Un año después se inició la búsqueda de fuentes alternas de Taxol. Ahorita vamos a hablar de eso. Ese mismo año el Taxol se aprobó para su uso en Europa y Latinoamérica. En el 94 se amplió la aplicación de Taxol ahora para tratar el cáncer de seno. Posteriormente, en el 95 se empezó a utilizar se empezó a producir el Taxol semisintético, y en el 97 se aprobó para tratar el sarcoma de Kaposi, que es uno de los principales problemas de los pacientes del SIDA, ¿no? En el 98 llegó un poco lo que sería el doctor Simi, aparece el Taxol genérico, y entonces empezaron por ahí los problemas legales. Pero aquí yo lo que les quiero mostrar con esto, ¿verdad?, es, por ejemplo, ver que entre la primera detección de actividad hasta la licencia pasaron 30 años, ¿no? Entonces, sí, es un proceso bastante lento, ¿verdad? Obviamente, en la actualidad hay muchas personas que obviamente están siendo beneficiadas por el desarrollo y la aparición de este producto, ¿no? Y aquí, nada más, estos datos sobre el Taxol. El rendimiento del Taxol en Taxus está alrededor de 0.02%. Y bueno, se consideró que un árbol de 100 años produce alrededor de 5 kilogramos de corteza, y que se necesitan 12 toneladas y media de corteza o 2.500 árboles para producir 1 kilogramo de Taxol, ¿sí?
Entonces, imagínense, para las fases clínica y preclínica se tuvieron que utilizar entre 500 y 1500 árboles. Y bueno, pronto, todo el mundo se dio cuenta que iba a llegar un momento que se iban a acabar todos los árboles y no iba a haber suficiente Taxol para tratar todos los casos de cáncer de ovario en mujeres en Estados Unidos que se dan por año. Entonces, digamos, bueno, tenemos que buscar una fuente alterna del Taxol, ¿verdad? Porque así con Taxus brevifolia no lo vamos a resolver. Entonces, afortunadamente, buscando o haciendo estudios quimiotaxonómicos, se encontró que había un pariente de Taxus brevifolia, Taxus baccata, que producía, ¿verdad? No producía Taxol, pero sí producía un precursor de Taxol, ¿verdad? La de 10-deacetilbacatina 3 en sus pinas, ¿verdad? Entonces la desventaja de esto es que no había que talar el árbol, ¿verdad? Había que simplemente colectar las pinas, extraerla de acetilbacatina 3 y convertirla en Taxol. Entonces esto en cierta forma vino a resolver el problema de la disponibilidad de Taxol. La 10-deacetilbacatina 3 tiene la gran ventaja de que todos estos centros asimétricos del esqueleto del taxano ya los tiene establecidos, no hay que establecerlos por métodos sintéticos, ¿verdad? Estereoespecíficos, y entonces eso ahorra una buena cantidad de problemas, ¿no? Entonces, ya después, como decíamos, se empezó a preparar Taxol de manera semisintética, ¿verdad? Se empezaron a preparar otros derivados de Taxol que tenían pues diferentes propiedades en términos de solubilidad, de efectividad. Y bueno, el doctor Robert Holton fue el primero en reportar la síntesis de Taxol. Ahí hubo toda una discusión, una disputa entre el doctor Holton y el doctor Nicolau del Scripps de California, ¿verdad? Y se tuvieron que ir a las cartas de quién envió el manuscrito a publicar, en qué fecha, casi y en qué hora, para establecer quién había sido el primero en reportar la síntesis de Taxol. Se la dieron al doctor Holton en Florida, y entonces como premio le dieron un edificio que es ahora el Departamento de Química, ¿no? Entonces le fue bastante bien, valió la pena sintetizar Taxol. Pero como decíamos, la síntesis del Taxol en realidad comercialmente no es viable, y por lo tanto se sigue obteniendo a partir de este proceso semisintético, y ya en la actualidad hay otras fuentes que ahorita vamos a mencionar. Entonces, esto es simplemente para que veamos cómo a partir del 94, pues las ventas del Taxol, ¿verdad?, aumentaron de manera dramática. Y pues en el 2006, ¿verdad?, era pues el principal producto farmacéutico comercial en Estados Unidos, ¿no? Entonces ha sido una historia de éxito comercial, pero también una historia de éxito en términos de tratamientos del cáncer bastante importante. Entonces, como decíamos, en la actualidad pues ya hay nuevas fuentes alternas de Taxol. Se han estado utilizando hongos endófitos que se han reconocido como productores de este diterpeno. Se ha también estudiado la posibilidad de utilizar cultivos de tejidos vegetales para su producción de manera comercial, y algunos otros microorganismos que también lo producen. Y bueno, en la actualidad creo que el futuro para la producción de metabolitos secundarios bioactivos pues sigue siendo importante. Hay una gran cantidad de posibilidades, ¿no?, que van desde los cultivos de tejidos vegetales, la ingeniería metabólica, que siempre es interesante, los procesos de biotransformación, la síntesis, y bueno, las plantas transgénicas, que a pesar de que no tienen muy buena publicidad, siempre serán una importante opción para la producción de nuevos metabolitos bioactivos. Lo que sí tenemos que recordar, y esta es una transparencia bien viejita, ¿no?, es de mis primeros estudiantes de licenciatura, así es que imagínense, ¿no? Pero lo que yo aquí la utilizo para demostrar que hay que tener siempre cuidado, ¿no? ¿Verdad? Que lo que uno descubre a veces en la naturaleza o en el laboratorio, cuando uno ya lo lleva a in vitro, pues no necesariamente va a producir o en la misma proporción o el mismo tipo de productos, ¿no? Entonces, esto en realidad era todo lo que les quería platicar. Simplemente me queda
Agradecer a mis colaboradores. Hemos tenido la fortuna de colaborar con diferentes grupos, tanto en Alemania como en Francia, como decíamos en Brasil, en Chile, ¿verdad? Y también en Yucatán. Un agradecimiento especial a los técnicos que trabajan con nosotros, ¿verdad? Tanto en el laboratorio de química como los que nos ayudan en las colectas y en las evaluaciones. También hemos tenido la fortuna de recibir apoyo de diferentes instancias y eso siempre tiene que agradecerse porque es lo que nos da la oportunidad de trabajar y de dar becas y de contar con estudiantes, etc. Y entonces, esta es una foto del grupo en el Jardín Botánico del CICI. Tenemos en la actualidad un grupo importante, tenemos un par de postdocs y un grupo importante de estudiantes de posgrado y tenemos un par de estudiantes de licenciatura que también están trabajando con nosotros. Y bueno, esta es una vista de la entrada principal del CICI. No sé si alguno de ustedes habrá tenido oportunidad, si no, pues aquí lo conocen. Este es el Enequén, el famoso oro verde de Yucatán del siglo pasado, pariente del agave tequilana. En algún momento trataron de generar un licor parecido al tequila del Enequén, no fue muy favorecido, pero bueno, esta planta actualmente ya se utiliza principalmente con fines decorativos, ya casi no se utiliza comercialmente ya con el advenimiento de las fibras sintéticas, entonces ya el Enequén pasó a segundo plano. Y esta es una vista de la entrada del Jardín Botánico que utilizamos nosotros para conocer las plantas cuando vamos a trabajarlas. Se utiliza principalmente con fines didácticos para recibir a estudiantes de escuelas de diferentes niveles, ¿no? Y bueno, en los últimos 2 minutos, nada más una vista general de Mérida, por si no conocen, por si no han estado ahí, invitarlos para que vengan y nos visiten. No hagan caso, no es cierto, no hace mucho calor. Esta es una vista de la catedral, del Palacio Municipal y bueno, el traje típico de los yucatecos. Y obviamente, pues, si no es Mérida, pues ahora los trato de convencer con los sitios arqueológicos. Chichén Itzá, que está aproximadamente a 1 hora, hora y media de Mérida. Y Uxmal, que es en realidad la que a mí me parece que es mucho más bonita, más maya, ¿no? Entonces este es el Templo del Adivino, el Palacio del Gobernador y una parte del cuadrángulo de las monjas, ¿no? Entonces, pues con esto termino, los dejo con un poco de sabiduría norteña y les agradezco su atención y la oportunidad de platicar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a tener 3 minutos para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor, por favor, recuerden que no hay preguntas tontas, más tontos somos si nos quedamos con las dudas. Buenos días, felicidades, está todo bien bonito hasta Mérida. Me pareció bastante interesante su presentación. Quisiera saber cuál cree usted que es la etapa más difícil durante el proceso de identificación de los metabolitos bioactivos. Ve que mencionaba que selección, luego extracción, purificación. ¿Cuál cree usted que sería la etapa más difícil? Gracias. Yo creo que todas las etapas tienen sus particularidades, pero creo que la purificación es uno de los puntos más, ¿verdad?, que puede ser el más complicado, ¿no? No solo por el hecho de que a veces se te empalman los productos y tienes que utilizar diferentes técnicas y empiezas con 500 miligramos y terminas con 1 miligramo de producto mezcla, porque a veces durante el proceso de purificación
en ocasiones pierdes actividad o pierdes, o se te descompone el producto, ¿verdad? Entonces, a veces yo consideraría que la parte de la purificación puede ser la más complicada, ¿no? Ya después otros dirán que la espectroscopía, ¿no? Pero si tienes todo digamos, el apoyo espectroscópico a la mano, puede ser más simple. Entonces, yo consideraría que puede ser la purificación, ¿verdad? Sobre todo por este aspecto de la complicación o pérdida de actividad que puede ser por sinergismo que muchas veces se da o por simplemente descomposición. Y pues no queda más que agradecer al doctor su excelente participación.